Buenas tardes. Bueno, yo estoy haciendo esto aproximadamente a las 9:19 de un día sábado, sábado 15 del mes de abril. Lo que se me solicitó es un video clase entre 20 a 25 láminas, que está dentro de lo que yo tengo planificado acá. Esto tiene que ver con un apunte de contenido y hay un resultado de aprendizaje que se espera que los alumnos se entiendan bien. Eh, ¿Cuáles son esos resultados? El alumno comprende los tópicos de matemáticas y de física aplicada para ingenieros. Obtiene un nivel razonable en el área de las ecuaciones diferenciales de orden entero. En la parte de contenidos hay una revisión en física matemática, derivadas ordinarias y parciales, integrales de línea, diferenciales exactas e inexactas. Como ustedes podrán ver, es bastante ambicioso. Y lo que yo he tratado de hacer es un apunte que sea amistoso para ustedes y que espero que este video tenga las mismas características. Con respecto al desarrollo, en la parte introductoria eh, hay elementos que son importantes y que es necesario destacar. Piense usted que la física y las matemáticas, en términos generales, son herramientas muy fundamentales en la comprensión de los fenómenos que ocurren en fluidos. Porque estamos viendo un curso de termofluidos. Estos termofluidos se refieren a la rama de la física que se enfoca al estudio de fluidos y a la transferencia de calor. Eso es básicamente. En la física de fluidos, estimados o estimadas, se estudian propiedades de los fluidos tales como densidad, viscosidad y la tensión superficial. Y cómo estas propiedades afectan su comportamiento en diferentes situaciones. La dinámica de fluidos se ocupa del estudio del movimiento de fluidos como el flujo laminar y el flujo turbulento y se basa en leyes como la de Bernoulli y la ecuación de Navier-Stokes. ¿Qué temas que vamos a tratar en la semana 11ª, esta es la semana 10ª? Por su parte, la termodinámica es la rama de la física que estudia la transferencia de calor y la transferencia de energía térmica, entre otras formas de energía. Esto es bien interesante, fíjese, y por eso lo escribí. Podría parecer repetitivo, pero nada es repetitivo hasta que uno lo maneja bien, y aún así empiezan a surgir dudas adicionales. Las leyes de la termodinámica son fundamentalmente en la comprensión de los procesos térmicos, como la transferencia de calor y la generación de energía. En cuanto a las matemáticas, porque hay una componente matemática acá que es una suerte de nivelación, de homogeneización del conocimiento para todos los estudiantes. Aparece el cálculo, la geometría. Estas son herramientas esenciales en la modelación y el análisis de fenómenos en termofluidos. No podemos prescindir de ello y tampoco es conveniente. Fíjese que el cálculo, ¿qué le permite a usted? Le permite entender la dinámica de los fluidos, la transferencia de calor a través de ecuaciones diferenciales, vamos a ver algunas, mientras que la geometría se utiliza para describir la forma y la estructura de los objetos y sistemas en termofluidos. En resumen, ¿qué podría decir yo? Podría decir que la física y las matemáticas son disciplinas fundamentales para entender los fenómenos que ocurren en los fluidos y los procesos térmicos. Y su aplicación en el estudio de la termofluido es esencial para la comprensión de muchos procesos en la ingeniería, la ciencia y la tecnología en general. En realidad, como usted ve, con esa declaración introductoria de principios, la verdad es que tenemos una tarea, es una tarea bonita. Es bonita porque tenemos que hacerlo bien. Y tiene muchas cosas que son interesantes y que tenemos que ilustrarlas. Y para eso he introducido una cantidad
bastante significativa en la semana 10 de ejercicios. Por ejemplo, si nosotros aceptamos que la filosofía es la madre de las ciencias, entonces podemos introducirnos en los axiomas y los postulados, con los cuales se mueven las matemáticas y se mueve la física. Recordemos que los pilares de esta ciencia natural son el determinismo y la causalidad. El determinismo te dice que está todo fijado por la naturaleza. Y la causalidad, que hay un efecto uno, o sea, un evento uno y un evento dos. Y el evento uno es la causa y el evento dos el efecto. Ahora, si todo se mantiene exactamente igual y después aparece un efecto, el mismo efecto, usted puede decir, bueno, si no ha cambiado nada, efectivamente la causa debe ser esa, o sea, yo ya la conozco. Bueno, la vida no es tan fácil, ¿eh? Y hay que moverse un poco en este tipo de cosas. La parte fundamental, ¿no?, que yo creo, más allá de la parte de ejercicio, que sí es importante, caballero, pero recordamos que hay programas computacionales hoy en día. Tenemos inteligencia artificial, tenemos data science, tenemos data mining, es decir, tenemos una serie de herramientas que antes no estaban. En consecuencia, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en lo que estamos haciendo. Recordemos que las matemáticas, una función es una regla que relaciona elementos de un conjunto y otro. Uno se llama el dominio y el otro el codominio. En el dominio colocamos la X, por ejemplo, en el codominio la Y. ¿Y quién conecta el dominio con el codominio, el conjunto A con el conjunto B? Una función f. Esa función es tal que cuando usted la aplica a un elemento del dominio, a X, a cualquiera de sus X, obtiene como resultado un valor Y. Siempre y cuando se dé un conjunto de, digamos, de exigencias matemáticas que son las necesarias. Antes de tanta exigencia matemática, vamos a tratar de entender los conceptos. Y por ejemplo, formalmente, digamos, decimos una función f de un conjunto A al B, lo que yo estaba explicando en pocas palabras, se define como una regla que asigna a cada elemento X en A un único elemento en B, que se denota por Y igual a f de X, o sea, la función actúa sobre X como un operador y da como resultado Y. La imagen, porque estas Y que están en el conjunto B, que es el codominio, se llaman imágenes. Es el conjunto de todos los valores de la función que toma en su codominio, lo que estaba diciendo. Fíjese que estas funciones, amigos, son herramientas fundamentales en matemáticas. Se utilizan para modelar, y aquí hay una parte interesante, relaciones entre distintas variables en una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, en geometría analítica, las funciones se utilizan para describir la forma de las curvas de superficie, mientras que en el análisis matemático, estas funciones se utilizan para estudiar la continuidad, la diferenciabilidad, la integralidad, entre otras. O sea, cuánto te puede diferenciar y cuánto puede integrar. Se va a ver que al final de este apunte, yo dediqué tiempo al límite, porque de ahí van a aparecer las derivadas y las integrales en forma natural. Hay una situación muy ilustrativa, que es a modo de ejemplo. Esto es la ley de Hooke, que yo me imagino que ustedes la deben recordar. La ley de la elasticidad de este autor, originalmente formulada para situaciones de elongación longitudinal, establece que el alongamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Suponga que usted tiene en la pared, tiene fijo una parte, o sea, un extremo de su resorte, y en la otra parte usted tiene una masa que fija al otro extremo del resorte. Evidentemente, si usted jala el resorte hacia afuera, usted va a notar que hay una fuerza que se opone a eso. Al mismo tiempo, si usted trata de comprimir el resorte, hay una fuerza que
que claramente lo tira hacia afuera, o sea, puede tener la misma dirección, pero el sentido es totalmente opuesto. Esa fuerza que se opone siempre se conoce, amigo, como la fuerza restauradora, y por eso que si todo se realiza en el eje de las abscisas X, hay un signo negativo ahí, simplemente para indicar que es una fuerza restauradora que se opone a lo que usted está haciendo, ya sea una elongación o una compresión, en el caso de un resorte. ¿Qué es lo que es K? K es la constante. El valor de K es específico, es característico, intrínseco del resorte que usted está utilizando. Y X es el desplazamiento. Bueno, aquí hablamos de un rango coordenada, etcétera, etcétera. O sea, esto afortunadamente se puede leer y entender rápidamente. Mire, pero hay una forma simple de entender el movimiento de resorte. Consiste en recordar a lo menos la ley de la mecánica. Tenemos tres leyes, como usted sabe. La primera ley de la mecánica es conocida como la ley de inercia. Establece que el objeto, si está con una velocidad constante o velocidad cero, evidentemente eh, eso es inercia y va a permanecer bueno, en las condiciones que dice acá. Bueno, y la fuerza neta que actúa sobre él. A menos que una fuerza neta actúe, pero aquí no está actuando nada. La fuerza es más a veces la aceleración. Y si la velocidad es constante, amigo, o simplemente cero, evidentemente la fuerza va a ser igual a cero. Esa es la primera ley de la física, que es tan obvia que por lo general ni se conversa de eso, se habla del principio de inercia. La segunda ley es ya más importante para algunos, pero yo le voy a decir que este es un todo, son las tres leyes que hay que tomar en consideración, que dice que la fuerza simplemente es más a veces la aceleración. La masa es una escalar, la fuerza y la aceleración son vectores. Los vectores tienen un punto de aplicación, la dirección sentido y tienen una longitud. Y la masa es un escalar, simplemente un número. Bueno, la ley de Hooke tiene que ver con los resortes, pero hay algo que interesa, el trabajo de Sir Isaac Newton. Él escribió varias cosas. Hay un libro de filosofía natural, Principio de Matemática. Esto fue publicado en el año 1687. Y la ley de inercia es la base del concepto de masa, que es la medida de la resistencia que un objeto, que uno ofrece al cambio en su estado de movimiento. En términos matemáticos, la primera ley de la mecánica se puede pensar como F igual a cero, obviamente, porque la velocidad es constante o es igual a cero. Entonces, si usted toma la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, evidentemente eso va a ser cero. Esa es la primera ley de la termodinámica. Newton hizo un tremendo trabajo. Bueno, hay una serie de historias que se cuenta acerca de la originalidad que tenía Sir Isaac Newton. Sin embargo, yo le puedo contar de que no tiene ninguna importancia. Que no tiene ninguna importancia lo que mucha gente habla. Porque hay gente que opina de todo, la verdad, y no sabe nada de nada. Son lo que nosotros denominamos los sabelo todo. Que presume que sabe cosas, pero no sabe nada. Que tampoco es un pecado el no saber nada. Lo que es pecado es opinar, señores, sin tener una base sólida, que indique que lo que usted está diciendo tiene sentido. Recuerde que todo esto, si usted no tiene un dato experimental, una base fuerte, eh, que corrobore lo que usted está diciendo, amigo, lo que usted está diciendo no tiene ningún sentido. Y un consejo que le doy yo como viejo, si a usted le hacen una consulta o un conjunto de consultas y usted no sabe la respuesta, nunca responda. Solamente lo que tiene que decir es, bueno, que le dé la oportunidad, un par de días, usted le va a responder. No ha pensado en ese tema aún, pero lo va a hacer. Y agradece, ¿cierto? Que se le haya invitado a pensar, a reflexionar acerca de un tema cualquiera, que a la gente le interese. Bien, la primera ley es inercia, la segunda es la fuerza
igual masa, aceleración, y la tercera es la ley de la causa y efecto. Y aquí Newton juega un rol que es absolutamente fundamental. Por ejemplo, dice, toma un caso, cuando una pelota es golpeada con una raqueta, esto es tenis o puede ser bádminton también, la raqueta ejerce una fuerza sobre la pelota, evidentemente. Un jugador de nivel mundial es capaz de golpear una pelota de tenis que puede salir a más de 100 kilómetros por hora. Y según la tercera ley de la mecánica, que es el efecto y la causa, la pelota ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la raqueta. Esta ley se aplica a todas las interacciones entre objetos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Es interesante eso que hay ahí, ¿eh? La tercera ley de la mecánica, insisto, tengo que hacerlo, porque en esto me baso para lo que viene. Es fundamental la comprensión de las fuerzas que actúan en sistemas complejos y se utiliza en muchos campos de la física, en la ingeniería, desde la dinámica de los fluidos hasta la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, amigos, es la mecánica de los objetos pequeños en sentido absoluto, que no es tema de este curso, pero que tiene una importancia capital para entender en el mundo que estamos viviendo. Recuerde que tenemos tantas cosas hoy en día, pero tenemos que ser capaces de crear ideas nuevas, si no, la verdad es que no tenemos mucho que hacer. Bien, hay una serie de cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que hay acá? Se empiezan a introducir algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, si usted tiene un resorte y todo, y eso está alojado al eje X, a lo largo del eje X, y tiene una masa en un borde, y al otro lado eso está ligado a una muralla, entonces, ¿qué es lo que yo deseo hacer? Deseo jalar el resorte hacia afuera, la fuerza restauradora me lanza hacia adentro. Deseo comprimir el resorte y la fuerza restauradora actúa nuevamente. ¿Se fija? Si está todo en términos del eje X, la fuerza es la componente en X, y Tongo es un vector unitario al lado del eje X, y es la segunda derivada de X con respecto del tiempo. Esto que hay acá, amigos, eh, claramente, esto es la fuerza restauradora. Se tiene que ir viendo de qué se trata todo esto, pero tiene que hacerlo con mucha calma. La fuerza. Fíjese que la fuerza, hay algo como que me dice que falta acá. Pero si me falta, simplemente lo agrego. Porque recuerde que la fuerza es masa, P es la aceleración, y está todo lo largo del eje X, entonces no tengo ningún problema. Eso es lo bueno que tienen este tipo de clases, y yo hago los cambios que quiero. Por lo tanto, tengo la masa, la aceleración, ese menos pasa con signo positivo y eso es igual a cero. Eso es lo que yo tengo que resolver. O sea, solo de la ley de Hooke, de este movimiento, el resortito, me aparece una ecuación, amigo, es una ecuación diferencial de orden 2. Tiene un número entero acá. Forma clara que la aceleración de la masa adherida al resorte puede ser expresada por medio de la entidad 2, que es lo que está acá. En virtud que la variación de la coordenada X, que depende del tiempo, si no dependiese del tiempo, la derivada de X con respecto al tiempo sería cero. Bien, depende exclusivamente de la coordenada temporal. En consecuencia, la derivada parcial no tiene sentido. No, porque ocurre de que el X depende, o sea, la X depende exclusivamente del tiempo. Entonces no tiene sentido que yo use derivadas parciales. Y claramente esas derivadas parciales las transformo en derivadas ordinarias. Y tengo lo que está acá, he dividido por m, esto va paso a paso, después pongo el w igual a k partido por m, es decir, obtengo lo que está acá. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque esto no está bien escrito. Pero
no tengo ningún problema en cómo estamos en solucionarlo. Esta es la gran gracia que tiene esto. Entonces, eso es W cuadrado. Entonces llegamos, ahí está, ¿se fijan? Y llegamos a esta ecuación que está acá. Hay una serie de pasos. Fíjese que yo me di el trabajo, pero con todo gusto, de ir paso a paso. Uno, el tipo de solución que se propone, qué es lo que se va obteniendo. Fui del paso 1 al paso 11avo, hasta que obtuve esto. Posteriormente escribí esta identidad, que es la 12 y la 13, y finalmente, amigos, llegamos a que la ecuación, o sea, la solución, es que x, que es una función del tiempo, es n sub 0 c, seno de un ángulo que es wt más delta. Ese w, amigo, se llama velocidad angular. T es el tiempo y el delta el ángulo de fase. Uno puede hacer una figura de esto, pero vamos a hacer tantas figuras que por el momento lo vamos a dejar así. Eh, Después, amigo, se saca la raíz. Recuerde que la frecuencia no puede ser negativa. No obstante que al sacar la raíz hay un signo positivo y un negativo. Me quedo con la raíz positiva, obviamente. Aquí aparece algo que es muy interesante en la ecuación 17. Esa velocidad angular es 2pi veces la frecuencia. Y la frecuencia entonces es 1 sobre 2pi raíz de k sobre m. Si usted mira esto y el k es constante, 2pi es constante, entonces le queda que la frecuencia de vibración de la masa es inversamente proporcional a 1 partido por la raíz de la masa, de esa pelota que está adherida en uno de los extremos de mi resorte. Eso es muy interesante. Otro ejemplo, el cual surge de forma natural las integrales de línea, por ejemplo. En el segundo principio de la termodinámica. Fíjese el segundo principio, ¿qué es lo que le dice a usted, amigos? Que la variación diferencial de la entropía es siempre mayor o igual a cero. ¿Cuándo es cero? Cuando el proceso es reversible. ¿Y cuándo es distinto de cero? Es decir, es positivo. Cuando el proceso es irreversible. Nosotros vivimos procesos irreversibles. En consecuencia, la entropía siempre se incrementa. Después dice a mayor abundamiento. No es para aburrirlo esto. Significa para enfatizar con mucha fuerza. Podemos incluir las aseveraciones que se indican a continuación. Uno, fíjese que la entropía es una propiedad termodinámica que mide la cantidad de desorden o aleatoriedad en un sistema. Eso es lo que mucha gente cree que es eso. La entropía puede variar en procesos reversibles e irreversibles de la misma forma. Eso es interesante. En un proceso reversible, la entropía del sistema y del entorno permanecen constantes. Es decir, la entropía total del universo no cambia en un proceso reversible. Por tanto, la variación de entropía en un proceso reversible es cero. Ts es igual a cero en un proceso que sea reversible. Eso no va a ser cierto en un proceso irreversible. Yo les recuerdo, el proceso reversible es un proceso, amigos, que se verifica a una velocidad infinitesimalmente lenta. Por lo tanto, todo cambio que va de izquierda a derecha se revierte exactamente en el mismo punto y en el mismo instante en el cambio que va de derecha a izquierda. Por lo tanto, ese es un estado de equilibrio que es muy importante. En resumen, dice en un proceso reversible la variación de la entropía es cero. Mientras que en un proceso irreversible la variación de la entropía es positiva. Es lo que estábamos diciendo nosotros. DS es mayor o igual a cero. Es posible escribir la identidad, que lo hemos visto ya, que la variación infinitesimal de la entropía es simplemente la diferencial del Q reversible sobre 1T, sobre T, donde T es la temperatura en la escala absoluta. El rep indica reversible. Bien, al respecto de la primera ley de la termodinámica podemos argumentar que la variación de calor es tal que su diferencial, por ejemplo, no es exacta. En el trabajo tampoco la diferencial es exacta. Sin embargo, la entropía tiene una gracia.
El de Q no es una diferencial exacta, depende de la trayectoria, amigos. Usted tiene que dar las condiciones anticipadamente. Sin embargo, si multiplica 1 sobre t y después toma la integral, claramente le va a obtener de que el cambio entrópico global va a ser la entropía en el punto final menos la entropía en el punto inicial. Aquí enfatizo una vez más, el Q no es una diferencial exacta, a menos que usted diga cosas como mantengamos fija la presión. Pero no, yo estoy hablando en general acá. Resultando que el calor absorbido liberado, una integral de línea. Una integral de línea. Interesante. Si es una integral de línea, significa que depende de la trayectoria. Con respecto a la entropía, le dije de que cuando multiplico por 1 sobre t, el de Q reversible, la entropía depende del estado final menos el estado inicial. Esto lo puede leer usted con mucha calma. Y acá yo hablo del factor integrante, que es 1 sobre t. Entonces, bajo esas condiciones, si una diferencial es no exacta, es decir, depende de la trayectoria, pero usted encuentra el factor integrante, estimados y estimadas, entonces va a transformar una diferencial, hay una alta probabilidad que pueda transformar una diferencial inexacta en una exacta, que depende exclusivamente del punto final menos el punto inicial. Aquí insisto en esto y veo el caso de la ecuación 2 prolongada ideal, eh, y obtengo que el trabajo simplemente es la integral entre 1 y 2 aproximadamente de la presión por la variación infinitesimal de volumen, que los gases, amigos, ocupan todo el volumen disponible. Pero a su vez, yo sé que un gas es muy sensible a las variaciones de volumen. No pasa lo mismo con los líquidos. Los líquidos son muy sensibles a las variaciones de presión. Bien, se explica eso con mucha calma hasta que finalmente llegamos a esto, siempre y cuando la temperatura sea constante, y este es un típico proceso isotérmico. Algunas definiciones generales. Todo lo que he hecho yo es prepararle el terreno, amigo, para lo que viene ahora. Que es el recurso a construir dentro de las instrucciones que yo recibo de la plataforma, como debe ser la plataforma e-learning. Fíjese que, suponga que usted tiene una función m que depende de x, y, veces de x, más nxy de y igual a 0. Si usted toma, me voy rápido, la derivada de m con respecto a y igual a la derivada de n con respecto a x, entonces estamos hablando de una diferencial exacta. Si la ecuación diferencial eso es exacta, se cumple 12, es decir, lo que está acá. Ahí podemos hacer una cantidad grande de ejercicios para que usted vaya entendiendo bien. Bueno, yo siempre tiendo a pasarme, lo lamento mucho. Después me interesó colocar los límites, porque los límites yo saco las derivadas, saco mis integrales, o sea, realmente empiezo a gozar con lo que estoy haciendo. Ahí le explico exactamente lo que es el límite, y después fíjese que formalmente introduzco el concepto de derivada. Después el concepto de ecuación diferencial y algunos ejercicios de límite. Les voy a ver, por ejemplo, si le piden a usted calcular el límite cuando x tiende a pi sobre 0, recuerde que pi es 180 grados, y 180 digo 6 es 30, de esa que hay ahí. El desarrollo, llegamos a algo tan triste como 0 partido por 0, que es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué es lo que dice un matemático? La función presenta un punto que es discontinuo en x igual a pi sexto. Y como resultó 0 partido por 0, entonces es posible factorizar, se hace todo lo que hay que hacer, después se toma el límite y el valor es menos 3.
Y interesante lo que tenemos acá. Aquí está el valor, -3. El límite de esto es -3. Como se puede apreciar, dice, en la figura la función presenta una discontinuidad, lo cual es reparable. O sea, nosotros podemos trabajar con eso. Es bastante interesante. Este es el ejercicio 1 de límites que yo le introduje. El ejercicio 2. Considere esta función, por ejemplo. El numerador 4x más 8, denominador x cuadrado más 8. Si usted toma el denominador y lo analiza parte x cuadrado más 8 y lo hace igual a 0, ojo, recuerde que en matemática está absolutamente prohibido dividir por 0. Bueno, me voy a preguntar, ¿y por qué sale 0 partido por 0? Bueno, el 0 partido por 0 es una forma indeterminada que se hizo de una forma simple, pero hay una regla en matemática, se llama la regla del L'Hopital, que me permite ver eso. ¿Qué me pide? Los puntos de discontinuidad, indique si son reparables o irreparables, describe el impacto gráfico que produce. Cuando hago todo esto, esto está fácil, se puede hacer, y mire lo que obtengo. Hay una discontinuidad reparable en el punto -2, 1/3. -2 que está acá, en 1/3 está acá. Recuerde que el primer número es lo que ocurre a lo largo de la abscisa, eje X, y el segundo número a lo largo de la ordenada, que es el eje Y. El ejercicio número 3, ponémonos igual, y la verdad que no, dice no existe límite, discontinuidad es irreparable. Es 1 partido por 0, y amigo, eso no se puede. ¿Y de acuerdo? Simplemente no se acuerda. Porque ahora, si usamos la regla del L'Hopital, lo que me dice la regla es que, mire, derive con respecto a x el numerador, eso es 1. Derive el denominador con respecto de x, es 2x menos 6. Y que x cuando vale 2, sería 2 por 2 es 4, menos 6 por 12. O sea, a ver, es cuando x vale 2. O sea, le queda eso que está ahí. ¿Cómo fue lo que hizo este caballero? Si usted tomase, por ejemplo, papel y lápiz, es posible que haya algún pequeño gap acá, pero bueno, no es tan importante. Si usted toma la derivada de x menos 4 con respecto a x, eso le da 1. La derivada con respecto a x del denominador, fíjese que es x cuadrado menos 6x más 8. X cuadrado menos 6x más 8. Esto es 2x menos 6. O sea, le queda 1, 2x menos 6. Si toma el límite cuando x tiende a 2, límite cuando x tiende a 2, esto me daría 1, 2 por 2, 4, 1. Entonces me queda algo parecido a eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Me pone cuando x vale 2. Simplemente, ¿qué fue lo que él hizo? Él lo que hizo acá fue una factorización. La persona que haya hecho este ejercicio. Es una factorización tan simple como eso. ¿Y cómo se puede factorizar eso? Y todo lo que tiene que hacer usted, pues amigo, es simplemente tomar el denominador que es x cuadrado menos 6x más 8 y eso lo va a dividir por, o sea, lo va a hacer igual a 0. Entonces, usted tiene, fíjese, el denominador x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. X igual a 6 más menos 36 menos 4 por 1 por 8. Y eso lo tengo que dividir por 2. Lo estoy haciendo con ustedes. Quiera Dios que puedan hacerlo ustedes de la misma manera. 4 por 8 son 32. Dividido por 2. Me queda 6 más menos.
36 menos 2 es 4, y la raíz de 4 es 2, dividido por 2. 6 más 2 son 8, dividido por 2 es 4. Y 6 menos 2 es 4, dividido por 2 es 2. O sea, el denominador, que es x cuadrado menos 6x más 8, es x menos 4, amigo, sobre x menos 2. Y como tengo x menos 4, me queda 1 partido por x menos 2. Y cuando x tiende a 2, eso, el denominador se me va a 0. Y eso ya es irreparable. Irreparable lo que quiere decir simplemente, amigo, que eso no es correcto. Absolutamente no es correcto. Usted no puede, no tiene ninguna posibilidad de dividir por 0 en matemática. Bueno, espero no haberme pasado mucho y le doy las gracias por su atención. Buenas noches.